Continuando con nuestro programa, vamos a ver lo que son la madera. ¿Qué es la madera? La madera es prácticamente todo el ecosistema que pertenece a planeta Tierra. Lo vemos en las calles, lo vemos en los hogares, lo vemos en los edificios, lo vemos en la naturaleza. El uso de la madera, además de ser variado, puede generar desde el papel, mesas, sillas, muebles, puertas, casas, instrumentos, cocinas, adornos. Pero, ¿qué es la madera en realidad? Se trata del material de elasticidad variable que podemos encontrar naturalmente en los troncos de los árboles, ya que bien sabemos, los troncos y la mayor parte de los árboles está compuesta de madera. Estos troncos crecen de acuerdo a las épocas del año y van formando, en base a fibras de celulosa, una unidad mediante la lignita y formando un polímero que presentan las paredes celulares en todas las plantas. Tenemos así ante nosotros una planta que produce madera. Es seguro decir que estamos generando en base a un montón de hierbas o vegetales. La madera es uno de los productos más explotados en el mundo desde el comienzo de los siglos, como ya se pudo ver la cantidad de aplicación a la cual se le ha dado o se determina. La madera podemos considerar como una sustancia dura, resistente, constituyente del tronco de los árboles. La madera es un material que está en forma natural y es un recurso más antiguo disponible por el hombre. Es un material que se ha convertido en la parte esencial de la historia de la humanidad, proporcionando desde combustible a millones de personas. Una de las aplicaciones más importantes hoy en día es la industria de los muebles, que aparentemente parecía un recurso inagotable, pero se ha podido observar y se ha podido evidenciar de que es un recurso no renovable y una principal preocupación en la actualidad y el medio ambiente. La madera es un material heterogéneo, compuesto por varios tipos de células que tienen distintas funciones en el árbol. Es quizás el único material en la construcción que tiene un origen de un ser vivo, independientemente de las calizas, los carbones, los elementos bituminosos. La madera de cada especie está caracterizada por ciertas partículas de naturaleza y su disposición de sus células constituyen las características propias de esa especie, y es importante para comprender mejor la composición y distribución de los materiales relacionar su función y su estructura con referencia a este. Ingeniero, no sé si solo soy yo, pero no se le escucha. ¿Qué me dices? ¿No se escucha? Sí, Positivo.
hay muchas fibras paralelas. La definición de rigor que hay que dar es que la madera es una sustancia fibrosa y leñosa que se extrae de los árboles y con la que se fabrican gran variedad de productos que pueden ser utilizados por el hombre. La composición, en general, para cualquier madera... ¿Se mira, se escucha bien? Sí, ingeniero. Los porcentajes varían de acuerdo a cada especie de árbol. Es en un 60% de celulosa, un 30% de lignina, que es una especie de aglomerante interno de la madera, y un 10% de otros materiales como goma, minerales, agua, etc. Vamos a ver la estructura interna de la madera, cómo es que se forma la madera. Tenemos que partir de una agrupación de células vegetales que forman fibras, como podemos ver en esta vista microscópica, donde vamos a ver que cada uno de estos tubos es una fibra, y estas fibras están dispuestas relativamente paralelas entre sí, como podemos ver en este gráfico. Hay muchas fibras paralelas con algunos elementos que irrumpen, pero en general podemos decir que son paralelas, y están agrupadas en forma radial, desde el centro hacia afuera. A medida que el árbol crece, cada vez se va haciendo más larga la distancia desde el centro hasta el borde del tronco, y de esta manera forman un árbol, sea de la especie que sea y sea de la forma que sea. Acá tenemos un ejemplo extremo de un árbol y un ejemplo extremo de otro tipo de árbol. La madera es un material fibroso, compacto, no homogéneo y de porosidad variable. Aquí nuevamente podemos ver cómo ocurre esto. Vemos que este sector es menos poroso que esto. Es bastante compacto, pero es material fibroso, y esta porosidad, o sea, no es homogéneo en todos sus sectores, sino que tiene lugares que son distintos unos de otros. Acá podemos apreciar lo mismo en esta sección de un tronco, donde podemos apreciar dos sectores claramente diferenciados por los colores, algunos elementos, unas líneas que van hacia el centro, y el centro del tronco tenemos también con características distintas. En esta vista de una pieza de madera podemos también observar cómo hay unas líneas bastante apretadas aquí, que luego se van separando y haciendo cada vez más grandes entre ellas, y algunos elementos que forman cosas o elementos extraños dentro de la pieza, y podemos ver que esta cara de la pieza es muy distinta de esta otra. La madera es un recurso renovable, y este es un concepto muy importante que hay que tener en cuenta cuando estudiamos cualquier material. Nosotros hemos visto hasta ahora materiales que para extraerlos de la naturaleza hay que realizar operaciones importantes que pueden traer consecuencias ambientales, y el proceso después en fábrica de estos materiales también tiene consecuencias a nivel ambiental, ya sea por la cantidad de energía que requieren o por la cantidad de desperdicios que se generan cuando se fabrican los materiales, y eso ocasiona lógicamente problemas ambientales, locales o globales. En el caso de la madera, estamos ante un recurso que es totalmente distinto a los que hemos estudiado hasta ahora, y en principio, como bien dije recién, es un recurso renovable. Al tratarse de especies vegetales que pueden nacer desde cero, desde la tierra, estamos ante un recurso que es renovable. La condición para que sea renovable es que sea manejado adecuadamente. El buen manejo de este recurso depende de reemplazar cada árbol cortado por otro, de forma de reponer las superficies taladas con especies arbóreas iguales o similares. Después, en estudios más profundos, se va a llegar a la conclusión que por cada árbol cortado hay que plantar varios más,
Pero la idea es que cuando un árbol adulto es reemplazado, después de unos cuantos años puede haber otro árbol adulto en su lugar. Los beneficios ambientales que tiene este recurso son muchos, y yo quiero resaltar principalmente que a nivel ambiental global, el beneficio de este material es que es el resultado de la fijación de dióxido de carbono del aire que es transformado en madera. Aquí tenemos toda esta forestación que está fijando permanentemente dióxido de carbono de la atmósfera. El consumo energético de este material, a diferencia de los otros que hemos visto hasta ahora, es mínimo. Para producir este material requiere un uso mínimo de energía y aporta una importante cantidad de soluciones al problema del calentamiento global, porque transforma uno de los problemas ambientales globales, que es en este momento el incremento desmedido de dióxido de carbono en la atmósfera, en un material que es fácilmente aprovechable por el hombre. Vale decir que en esta estructura de este puente, en toda la parte de madera, lo que tenemos aquí dentro de esta estructura es una buena cantidad de dióxido de carbono que ha sido fijado, transformado en madera y que antes estaba en la atmósfera. Podemos ver que este material puede utilizarse para estructuras importantes como es este puente, como es este edificio cuyas vigas, el techo, las columnas, el piso, incluso el amoblamiento está hecho en madera. En piezas de gran tamaño, como son estas vigas curvas que permiten cubrir una superficie importante como es la de este hangar. Fíjense el tamaño de estas vigas respecto de una persona o de los aviones que están dentro del hangar. Por lo tanto, bueno, aquí estamos ante un material que es muy versátil y no produce para producirlo no es necesario gastar grandes cantidades de energía y por el contrario estamos proporcionando una solución al problema ambiental que tenemos en el planeta Tierra en este momento. Vamos a estudiar cómo es el tronco de una madera. Vemos aquí un sector de un tronco donde ha sido cortado en forma transversal y podemos ver distintas caras, distintas superficies como la tangencial o la radial, esta que va hacia el centro, esta que no va hacia el centro y esta superficie que es la perpendicular al tronco. Vamos a ver la sección transversal de un tronco y vamos a ver las partes del mismo. Aquí tenemos nombradas los distintos sectores del tronco, que es la médula, la parte central, el duramen, que es desde el centro hasta más o menos la mitad, depende de cada especie y de cada árbol, la albura, que es desde ese punto hasta casi llegando a la corteza, y después tenemos el cambio, el líber y la corteza, que son elementos de la madera que tienen una gran cantidad de actividad, son muy porosos y son fácilmente atacables por insectos u hongos, por lo tanto en la industria de la madera prácticamente se los desechan. Aquí tenemos otra imagen donde podemos ver lo mismo, con otros nombres. Acá tenemos la parte central, después una parte más clara que es la albura y después la corteza y otros sectores contiguos a la misma. En todo tronco podemos observar los anillos anuales. Esto es bien conocido por todos. Cada uno de estos anillos marca un año de crecimiento en la vida del árbol, pero podemos observar también distintos colores y distintas texturas dentro de cada anillo anual. Y vamos a ver por qué ocurre esto. Si vemos en una vista microscópica un anillo anual, vamos a ver que tenemos aquí un sector que delimita muy bien uno de otro, un sector de madera de invierno o la madera que creció en la época fría del año, donde vemos que es más compacta, donde los poros son más chicos, porque el árbol tenía menos actividad en ese momento, fluía menos savia dentro del árbol, y en el verano un sector más grande, de madera más porosa, porque en esa época de mucha actividad dentro del árbol,
con el calor, hizo que los fluidos, la savia que corre por dentro del árbol, corra con más facilidad, entonces la madera quedó más porosa. Y aquí tenemos fácilmente visible desde un año hasta el año siguiente todo el transcurso del árbol, del crecimiento del árbol, y esto le permite a muchas personas estudiar el clima que hubo en el lugar donde estaba plantado el árbol a lo largo de muchísimos años. Vamos a ver también la diferencia entre el leño temprano y leño tardío, que también se llama duramen y albura, pero más conocido en el medio como leño temprano y leño tardío. El leño temprano es la parte más clara, por lo general, de más actividad del árbol, la más nueva, que es donde justamente fluyen con más facilidad todos la savia y todos los fluidos que llevan los minerales y nutrientes a toda la planta. Y tenemos el leño tardío o duramen, que es la parte central, generalmente más oscura, que es la parte donde el árbol ya no tiene mucha circulación de savia y que sirve más que nada como para cumplir una función estructural del árbol, para sostener el peso del árbol, para sostener el peso de las ramas, para soportar los embates del viento o de algún otro elemento externo al árbol. Dependiendo de la especie del árbol, vamos a ver que hay distintos colores muy marcados en algunas especies y bastante parecidos en otras, pero que siempre de alguna u otra forma se llegan a diferenciar entre el leño tardío y el leño temprano. Aquí tenemos un gráfico que muestra cómo es el leño temprano y el leño tardío. El leño temprano es la parte con poros más grandes que tiene el árbol, donde pueden fluir con mayor facilidad la savia, y el leño tardío es ya la parte donde no circula tanta savia y donde es más compacto el material. Vamos a ver qué pasa cuando se lo corta en el otro sentido, en el sentido radial o tangencial a un tronco de un árbol. Vamos a ver que aquí tenemos los anillos de un árbol, y si se lo corta en forma radial, por aquí queda esta tabla, donde vamos a ver las vetas, que son estas líneas dispuestas de una manera, y si se lo corta en forma tangencial, es decir, por aquí, por este borde, vamos a ver las vetas dispuestas de otra manera. Según la forma en que estén las vetas, podemos distinguir de qué parte del árbol ha sido cortada la pieza de madera, y más adelante veremos las consecuencias de tener una tabla cortada en forma tangencial u otra en forma radial. Pero lo importante en este momento es que hay que distinguir los nombres de los elementos que aparecen, como son las vetas, los anillos anuales y las vetas también en este caso, que son estas líneas más oscuras que tenemos aquí, o estas que son más bien paralelas, pero también más oscuras en esta otra pieza. Aquí tenemos las distintas disposiciones que pueden tener las vetas de la madera de acuerdo a la especie de cada árbol. Aquí tenemos un ejemplo en un tronco de un árbol, en otra especie cambia así, en otra puede tener esta forma más ondulada, estas que son más rectas, y esto más adelante veremos según la especie de madera cómo son las vetas de la misma. Acá tenemos las mismas vetas, pero ya en imagen, en fotografía de distintas piezas de madera que han sido cortadas en forma tangencial, en forma radial, y aquí vemos las distintas disposiciones de las vetas. La definición de... Como dijimos, la constitución de la madera está generada por diferentes partes. Donde circula la lignita, ahí tenemos el radio, el duramen, la médula, la albura, el cambium, el líber y la corteza. Esa es la estructura macroscópica de la madera, ¿verdad? El duramen, la albura, el cambium, el líber o filema y la corteza, y naturalmente lo que es la médula. Podemos ver diferentes fotos de las características de cada una de esas partes que ya vimos en el video introductorio y las funciones que genera cada uno de estos elementos.
Esto lo tienen en los apuntes en la plataforma del Moodle. Con respecto a su estructura microscópica, podemos decir de que está compuesta por células vasculares, que son las que conducen la sábila ascendente, alargada y paralela al eje del tronco. Las células de sostén, que son las fibras leñosas o tranquídeas, que proporcionan resistencia. Y las células de nutrición, que son también llamadas las parenquitonas, que son aquellas que almacenan la fécula. Respecto a su composición química, podemos hablar de dos componentes principales. Uno que es la composición elemental, que son carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno y celulosa, además de la lignita. Los componentes químicos, que son la celulosa, la lignita, la hemicelulosa y las resinas. Con respecto a las especies, tenemos dos grandes especies, que son las coníferas, que son aquellas que determinan por sus características, abundan en aquellas zonas frías o templadas. Son maderas coníferas como el pino silvestre, el pino nogal, el pino tea. Su característica es vetas grandes. Son buenas para las características resistir cargas estáticas, malas para cargas dinámicas. Generalmente no tienen nudos, son compactas, resistentes y su veteado es homogéneo. Las angiospermas o frondosas son plantas o árboles que se encuentran o tienen flor. Sus características son de zonas templadas a tropicales. Se dividen en dos grandes grupos, que son las monopsicodólicas y las dicotidoneas. Unas son las palmas y los bambús, y las otras son los arbustos y los herbáceas frondosas. De acuerdo a su estructura microscópica, podemos tener diferente variedad: el roble, el haya, el olmo, el chopo, el sauce, el castaño, el nogal, el ébano, la jatoba, la caoba, la balsa y otros como el cerezo y la ocula, ¿no? Las principales diferencias entre estos dos tipos de árboles, básicamente, es que a simple vista es fácil distinguirlas de acuerdo a la superficie que tienen. En las coníferas, las células de sostén y las células conductoras forman un mismo tejido. Por lo tanto, las coníferas carecen de estos vasos, poros o vasos leñosos. Las coníferas pueden presentar canales y la estructura de las latilófilas son mucho más complejas. Las frondosas poseen una constitución de mayor cantidad de paricantina. Y los radios leñosos de las frondosas varían más en la altura que en el ancho, y las coníferas tienen generalmente son unilaterales, son, como se dice, frondosas, ¿verdad? Podemos clasificar las maderas según el criterio que se las emplee, en función del modo del crecimiento, en naturales y artificiales. Podemos clasificar en función a su modo de crecimiento, como dijimos, las resinosas y las frondosas. Y podemos clasificar de acuerdo a las características de dureza, flexibilidad, que pueden ser las blandas y las duras. Dentro de las blandas tenemos aquellas que son ligeras y de bajo coste para su producción. Se suelen emplear en producción de papel, en madera MDF, etc. Las duras son resistentes a la inclemencia del tiempo, se emplean en construcción,
especialmente muebles y utensilios. También podemos clasificar de acuerdo a su fabricación, artificiales o prefabricadas. Tenemos el contrachapado o multilaminado de madera terciaria. Tenemos los aglomerados, que se obtienen a partir de pequeñas virutas o aserrines. Tenemos los tableros de fibra, que son fabricados a partir de fibras de madera, sometidas a gran presión y elevada temperatura. Y tenemos las maderas laminadas, que son piezas fabricadas por encolado de placas de fibras paralelas. Si todas las propiedades de la madera dependen de la especie del árbol de que se trate y de las condiciones de crecimiento del mismo, clima, suelo, enfermedades, accidentes o factores especiales que pueda haber como viento, deslizamientos de suelo o golpes que pueda recibir el árbol. Salvo aclaraciones, trataremos siempre las propiedades de la madera aserrada, no la industrializada. Algunas propiedades de la madera se modifican cuando ésta es industrializada. Comenzaremos, como con cualquier otro material, con sus propiedades físicas. Las formas y dimensiones dependen de la especie del árbol. Como ejemplo, las coníferas darán piezas más largas que los árboles con copa grande, y de la edad del árbol. El largo y el diámetro del tronco determinan las dimensiones de las piezas aserradas. Al industrializar la madera, se pueden obtener piezas de dimensiones y formas que excedan a las del tronco del árbol. La porosidad del árbol se da solo en el sentido de las fibras. El árbol es poroso solamente en el sentido longitudinal de las fibras. Y dependerá de la especie del árbol, del clima y de la velocidad del crecimiento del mismo. La madera es un material higroscópico. Su peso varía según el contenido de humedad que tenga en su interior. La madera es permeable solo en el sentido de las fibras. En el sentido perpendicular a las mismas, a las fibras, el agua no puede atravesarla. Esta particularidad permite que se pueda construir barcos con un material que en realidad es poroso. Las fibras de la madera están perpendiculares a la dirección que el agua quiere atravesar el barco. Por eso es que el barco no se llena con agua. La relación entre el peso y el volumen, el peso específico de la madera, está en relación inversa con la porosidad de la misma.
A mayor porosidad de la madera, menor será su peso específico. La madera no es un material homogéneo. Contiene vetas, nudos, zonas más y otras menos porosas. Puede tener además grietas y otros defectos. Veamos ahora las propiedades térmicas de la madera. La celulosa transmite poco el calor. Además, la madera es un material muy poroso. Esto determina que su transmitancia térmica sea muy baja. Lo hace un material muy aislante. Veamos una comparación. 2 centímetros de madera aíslan lo mismo que 30 centímetros de muro hecho con ladrillo común. Veamos la dilatabilidad. La madera no es un material dilatable. Esto a veces confunde, pero en realidad la madera no es dilatable. La madera trabaja, no se dilata. Veamos por qué. Al aumentar la temperatura, la madera pierde humedad de su interior, porque la humedad se evapora. Y esto, la madera al perder humedad de su interior, hace que disminuya su volumen, es decir, el efecto contrario a lo que es la dilatabilidad. La madera es un material combustible. Es uno de los usos que se le da a este material. Puede usarse en este sentido de dos formas, como madera aserrada o cortada con hacha, o en forma de briquetas, conocido también como biomasa. La utilización de la biomasa permite utilizar un combustible renovable a partir de desechos de la madera, como las ramas de poda, desechos de carpinterías e industrialización de la madera. Veamos las propiedades eléctricas. La única que veremos es la transmitancia eléctrica y veamos que la celulosa no transmite la electricidad. Lo que puede hacerlo es el agua que puede estar en el interior de la misma. Cuanto más humedad haya en el interior de la madera, más transmitancia eléctrica tendrá. Veamos las propiedades ópticas. El color y la textura de la madera dependen de la especie del árbol de que se trate, la velocidad de crecimiento del mismo, el tipo de corte que se le haga a la madera y los defectos y cantidad de nudos que vaya a tener este material. Las propiedades químicas de la madera. La resistencia a agresiones químicas. El árbol está en contacto con el oxígeno del aire y del agua permanentemente, también con ácidos que contiene el suelo y otros agentes químicos que están en el medio donde se encuentra la planta. La madera resiste a todos estos agentes sin problemas mientras el árbol está vivo. La exposición prolongada al sol de la madera la reseca, provocando agrietamientos y cambios en su color. Esto cuando ya la madera fue cortada. Estas grietas podrán alojar otros elementos que atacarán la madera, que son los agentes orgánicos. Veamos de qué se trata esto. Los agentes orgánicos más frecuentes son las bacterias, hongos e insectos, que se alimentan de la madera y la estropean. Estos agentes proliferan con la humedad que suele quedar dentro de las grietas o en los poros de la madera. Las formas de proteger la madera de estos agentes son con pinturas que crean una capa opaca impermeable de color, con barnices que crean una capa transparente impermeable de color que deja ver la veta de la madera, y con los impregnantes, que son los más modernos, que crean una capa transparente semipermeable de color que deja ver la veta de la madera. Estas pinturas son flexibles y penetran en la madera protegiéndola desde su interior, pero también dejándola respirar, dejando que el oxígeno llegue al interior de la madera. Analizaremos ahora las propiedades mecánicas. La resistencia mecánica de la madera depende de la cantidad de material que haya en la madera para resistir las fuerzas. Cuando hablamos de material, estamos hablando en principio de la celulosa. A menor porosidad, mayor va a ser la cantidad de madera que habrá para resistir fuerzas. La resistencia mecánica de la madera entonces está directamente relacionada con su porosidad. Para analizar la resistencia mecánica se puede asimilar la madera como un conjunto de espaguetis pegados entre ellos con plasticola. Si traccionamos en el sentido de los espaguetis, tendremos una buena resistencia a la fuerza que ejercemos.
Si traccionamos en el sentido perpendicular a los espaguetis, estos se separarán al aplicarles mucha menos fuerza de la que hicimos en el sentido contrario, en el sentido longitudinal. Si comprimimos los espaguetis, resistirán la fuerza que hagamos sin importar si lo hacemos en el sentido longitudinal o perpendicular a ellos. Lo mismo sucede con la madera. La madera trabaja bien a la tracción, condicionado a que se haga la fuerza en el sentido longitudinal de las fibras. Si en el sentido perpendicular, trabaja mal la madera. La madera trabaja bien a la compresión siempre, sin importar la dirección de la fuerza respecto de las fibras. Veamos qué pasa con los nudos en la madera. Los nudos le quitan resistencia mecánica a la madera cuando ésta trabaja a la flexión o a la tracción también. Si se encuentran en la parte traccionada de la pieza, esto va a ocurrir, y si están en la parte comprimida, no van a representar problemas. La madera admite ciertas deformaciones antes de romperse, es un material tenaz. Esto la hace un material apto para muchos usos donde deberá deformarse sin romperse. Como ejemplo, vemos que la madera es un excelente material para soportar sismos, para soportar terremotos. El edificio en un terremoto se deformará sin caerse durante el mismo. La madera es un material elástico, vuelve a su forma original después de retirada la fuerza que la deformaba. La elasticidad dependerá de factores más complejos, como la cantidad de lignina y la forma que tienen las vetas. La dureza mecánica de la madera determinará la trabajabilidad de la misma y su aptitud para ser utilizada en pisos, escaleras y en algunos muebles como mesas. La madera balsa es muy fácil de cortar y de desgastar con un papel de lija, pero no duraría mucho como piso de una escalera, se gastaría en muy poco tiempo. El guatambú paraguayo es una excelente madera para usar en pisos, pero cuesta mucho cortarla y pulirla, y debe hacerse con maquinaria especial. El pino, la lenga y el ciprés, que son maderas de la zona andino-patagónica, son maderas de dureza baja a media. Son relativamente fáciles de trabajar, pero no son buenas para usar como pisos o mesas porque se rayan fácilmente. Esto puede evitarse utilizando lacas, que son como barnices de una alta dureza mecánica. Veamos las propiedades tecnológicas de la madera. La madera no es soldable. Las uniones entre piezas de madera se hacen utilizando clavos u otras piezas de aceros o pegamentos. La madera no es dúctil ni maleable. No se pueden hacer hilos delgados ni láminas delgadas aplicando presión. Al presionar con mucha fuerza se rompen las fibras de la madera. La madera no es forjable. Al golpear fuertemente la madera se abolla, producto del colapso de las fibras. De esta manera se cortan y la madera ve alterada muchas de sus propiedades originales. Si todas las propiedades de la madera dependen, En el documento que se encuentra en el Moodle pueden ver las diferentes propiedades: plasticidad, densidad, porosidad, ampliamente explicadas, homogeneidad, color, estabilidad, propiedades ópticas, la durabilidad, la anisotropía, es importante entre las propiedades de la madera recordar un poco lo que son las humedades. Cuando la humedad media internacional solicitada por los cánones internacionales es el 15%, la humedad media nacional es del 13%, y a partir del 30% de humedad no se modifican sus propiedades. ¿Cómo se debe seleccionar esta madera? Para obras hidráulicas, menor a 30%, para medios húmedos, entre 25 y 30% de humedad, para andamios encofrados de cimbras, entre 18 y 25%, para cubiertas ventiladas, 16 al 20%, cubiertas cerradas, del 13 al 17%.
En función de su uso se puede medir y se puede caracterizar las cualidades o calidades de madera para su uso de acuerdo a las condiciones de humedad que presenta. También tiene las propiedades de deformabilidad, su punto de saturación, su comportamiento ante agentes o acciones mecánicas que van relacionadas a lo que es su peso específico, la tracción, la compresión y la flexión, su resistencia al corte, su resistencia a la flexión, de acuerdo a las características de resistencia y a la posición de la fuerza y a la posición de las fibras que tiene, ¿no? La elasticidad, las propiedades térmicas y conductibilidad. Con respecto a los defectos que tiene la madera, se puede generar diferentes características. Los defectos tienen los nodos, las médulas excéntricas, las rajaduras, el grano espirado y los defectos de manipulación como los alabeos, las grietas y las rajaduras, ¿verdad? Los nudos tienen diferente característica, se pueden generar por diferente origen. Se pueden reducir en el centro del árbol, se pueden reducir en las ramas, o se pueden reducir el nudo muerto que es en la rama y se genera como un muñón. Las fendas son grietas longitudinales que se encuentran en la parte perpendicular a la médula y pueden ser fendas de merma, fendas de colonia, patas de gallo, corazón partido, etc. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Como hemos visto, la destrucción de la madera se genera por dos razones principales. Por elementos bióticos como los hongos, la pudrición de los insectos, y los abióticos, el fuego, agentes atmosféricos, que generan su respectiva destrucción. Dentro de los hongos están los mohos, los hongos cronógenos, la producción, la marrón, la blanca o la parda, y los insectos, los coleópteros, principalmente. Y de fuego son las reacciones a la radiación solar, a la intemperie y a las humedades. Dentro de los insectos están las polillas, la carcoma y las termitas principalmente. Hay diferentes métodos de poder atacar a estos agentes de destrucción, tanto bióticas como ambióticas, ¿verdad? Ahí tenemos algunos de los insectos que generan las destrucciones de la madera, especialmente las termitas. Y dentro de los abióticos habíamos visto los fuegos, agentes atmosféricos, los químicos y los mecánicos. Y naturalmente las causas y las posibles formas de darle solución. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Materiales orgánicos en la edificación. Dentro de los tipos de madera habíamos visto ya un video introductorio en la que nos nombran la mayor tipo de maderas que utilizamos en nuestro medio. En el documento tienen diferentes tipos y sus características. ¿Alguna pregunta hasta acá? También se han incluido en los apuntes un proceso de fabricación de madera en los usos, como en las cabañas,
etcétera, que lo pueden ver y lo pueden analizar y les va a servir para su vida profesional. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Nada? ¿No hay pregunta? No me quedó muy claro. Para mantener la dureza, la resistencia de la madera, siempre lo embalsan, ¿no? O le echan barniz. Depende, o sea, los barnices y todos esos elementos adicionales que se le colocan a la madera son para garantizar algunas de sus propiedades. Por ejemplo, habíamos dicho que es muy susceptible a los insectos, digamos, ¿no? Por el tema de humedad que siempre se encuentra en la madera. Entonces, para proteger de los insectos, por ejemplo, se generan los barnices o las lacas, ¿verdad? Que hacen una protección para que el insecto no ingrese en las fibras de la madera. También el tema del sol y los agentes, como habíamos visto, climáticos, pueden generar un deterioro en la madera. Para eso se generan los barnices protectores que protegen a la madera de los rayos solares, por ejemplo, o de la lluvia o del agua. ¿Responde tu pregunta? Sí. Solo que digo que aumentaba su... ¿Cómo le dicen? O sea, se incendiaba más rápido, digo, la madera en caso de incendio, que no era muy favorable. Naturalmente, pues los barnices están hechos en base a elementos derivados del petróleo, ¿no? Entonces, cualquier elemento que está derivado del petróleo, naturalmente va a generar dentro de sus características una mayor combustión, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ya, gracias. Tomaremos lista, Alvarado. Firme, ingeniero. Alvarado. Firme, Alvarado. Cardona. Firme, ingeniero. Nosa. Firme, ingeniero. Flores. Firme, ingeniero. García. Firme, García, ingeniero. Guardia. Firme, ingeniero. Gutiérrez José. Firme, ingeniero. Gutiérrez Fabio. Guzmán. Firme, Gutiérrez Fabio, ingeniero. Firme, Guzmán, ingeniero. Herrera. Firme, Herrera, ingeniero. López. Firme, López, ingeniero. Mancilla. Firme, Mancilla, ingeniero. Martínez Juan. Firme, Martínez Juan, ingeniero. Martínez Jocelyn. Firme, Inge. Padilla. Firme, ingeniero. Guerra. Firme, ingeniero. Pérez. Firme, ingeniero. Ramos. Firme, ingeniero. Ramos. Rocha. Firme, ingeniero. Rosell. Firme, ingeniero. Rosell. Salazar. Firme, Salazar, ingeniero. Sandoval. Firme, Sandoval, ingeniero. Borga. Firme, ingeniero. Talavera. Firme, ingeniero. Tejerina. Firme, ingeniero. Itichoca. Firme, ingeniero. Vázquez. Y Gómez. Firme, ingeniero. Gómez. Villarroel. Firme, ingeniero. Rana. Ingeniero, Zambrana solicitó permiso para el día de hoy. Ya, ¿qué pasó? Zárate. Firme, ingeniero. Zárate. ¿Qué le pasó a Zambrana? A Zambrana le cortaron la red internet, ingeniero, en su domicilio y dio parte de esa situación. Positivo. ¿Alguna duda, alguna pregunta de lo que vimos esta